Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de matemática. El día de hoy hablaremos sobre la semejanza en las figuras planas. Comencemos. Hablemos entonces de lo que es la semejanza en las figuras planas. Dos figuras planas se consideran semejantes si existe la misma proporción, llamada razón de semejanza, entre sus lados homólogos, y además sus ángulos homólogos son iguales. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de leer? Dice que para que dos figuras se consideren semejantes, deben cumplir con ciertas condiciones, tienen que tener ciertas características. La primera dice que sus lados semejantes deben tener la misma proporción. A esa proporción se le va a conocer como razón de semejanza. Y además, los ángulos homólogos entre los dos deben ser exactamente iguales. Dicho de otra forma, y en palabras más sencillas, dos figuras planas van a ser semejantes si tienen la misma forma, aunque tamaños diferentes, siempre y cuando el tamaño de los lados de un polígono sean proporcionales a los del otro. ¿A qué se refiere cuando nos dicen proporcionales? Si nosotros tenemos un polígono y queremos dibujar uno más pequeño, y a mí se me ocurre reducir de tamaño uno de los lados a la mitad, todos los demás lados del polígono tienen que reducirse en la misma proporción, es decir, a la mitad. ¿Por qué? Porque si yo reduzco un lado del polígono a la mitad, pero el otro lado lo reduzco 3 veces y el tercer lado lo reduzco 4 veces, el polígono va a perder su forma, va a perder su proporción y no serían polígonos semejantes. Para que sean semejantes entonces, deben tener sus ángulos iguales, deben tener la misma forma, pero pueden tener un tamaño diferente, siempre y cuando los lados sean proporcionales. ¿Cómo voy a saber yo si los lados son proporcionales? Por medio de la razón de semejanza, que no es más que hacer una relación entre los lados homólogos de un polígono y los lados homólogos del otro. ¿A qué me refiero con lados homólogos? Pues son los lados que corresponden de un polígono hacia el otro más pequeño o más grande. Hablemos un poco de lo que son los triángulos semejantes. Observemos estos dos triángulos de aquí. Como ya platicamos, los polígonos serán semejantes si tienen la misma forma, si sus lados son proporcionales y si sus ángulos son iguales. Miremoslo con los triángulos. Tenemos un triángulo ABC, que está aquí en celeste, con ángulos A, B y C. Tenemos un triángulo A', B', C', con ángulos A', B' y C'. Entonces me dice que estos dos triángulos serán semejantes si el ángulo A es igual al ángulo A', si el ángulo B es igual al ángulo B' y si el ángulo C es igual al ángulo C'. Es lo que nos aparece aquí. Si los ángulos homólogos, es decir, este es igual a este es igual a este y este igual a este, entonces los triángulos son semejantes. Pero además de tener lados iguales, dice que sus lados deben ser proporcionales. Aquí es donde nosotros miramos nuestra razón de semejanza, que no es más que relacionar mediante una razón o dentro de una división los ángulos homólogos. Por ejemplo, si el punto A es el punto correspondiente a A' en este triángulo más grande y el punto B es el punto correspondiente a B' en este otro triángulo, el lado que se forma entre AB es el lado homólogo o el lado correspondiente entre los puntos A' y B'. Para encontrar entonces la razón entre estos dos lados, lo que tengo que hacer nada más es decir, lo que mide este lado A', B', dividido lo que mide el lado A sobre B. Cuando yo efectúo esta división, lo que estoy haciendo es aplicando una razón entre estos dos lados. Si esta razón resulta ser igual a la razón de los lados B', C' y BC, quiere decir entonces que este triángulo es un triángulo semejante a este celeste.
Y para corroborar eso, yo puedo hacer la relación también del lado A'C' con respecto al lado AC. Si estas tres razones son iguales entre ellas, se trata de dos triángulos semejantes. Si ustedes se dan cuenta, el triángulo celeste es más pequeño que el triángulo rosado, pero tienen la misma forma y sus ángulos son iguales. Además, sus lados son proporcionales. No siempre la razón de semejanza me va a dar igual a 2. Me va a dar igual a 2 si yo lo reduzco a la mitad. O si yo lo aumento a la mitad, me va a dar 0.5. No siempre la razón va a ser igual a 2. Si yo, por ejemplo, lo reduzco 3 veces, puede ser que la razón me dé 3. Si la reduzco 5 veces, pues la razón de semejanza me va a dar 5, etc. Pero la relación que hay entre los lados o la razón de semejanza siempre se va a determinar mediante la división de un lado dentro de su lado homólogo del otro triángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen los ángulos iguales y los lados proporcionales. Es lo que hablamos anteriormente. Hablemos un poco de lo que son los triángulos en posición de tales. Dos triángulos están en posición de tales si tienen un ángulo común y los lados opuestos a este ángulo son paralelos. Aquí, para poder entender esta definición, primero tenemos que saber cuáles son las líneas paralelas. Son dos líneas equidistantes entre sí que nunca se juntan ni se separan. Sabiendo eso, entonces, miremos nuestro primer ejemplo. Me dice que dos triángulos van a estar en posición de tales si comparten un ángulo o si tienen un ángulo en común. Observemos este triángulo que yo tengo aquí con líneas rojas y este triángulo que está en celeste. El triángulo con líneas rojas es el triángulo que se forma entre los puntos A, B y C. Y el triángulo celeste se forma por los puntos D, B y E. Estos dos triángulos, por ser triángulos, tienen tres ángulos cada uno. Los triángulos del triángulo rojo, los ángulos del triángulo rojo son este, que sería el ángulo C, este que es el ángulo A y este que es el ángulo B. Los ángulos para el triángulo celeste serían este que es el ángulo E, este que sería el ángulo D y este que sería el ángulo B. Para que estos dos polígonos estén en posición de tales, dice que deben compartir un ángulo o tener un ángulo en común. Si ustedes se dan cuenta, tanto para el triángulo rojo como para el triángulo celeste, este ángulo de aquí es el mismo, que sería el ángulo B. ¿De acuerdo? Entonces tienen un ángulo en común. Pero además de eso, dice que los lados opuestos a este ángulo deben ser paralelos. Para el triángulo rojo, ¿cuál es el lado paralelo al ángulo B? Pues es este lado que está entre los puntos A y C. Y para el triángulo celeste, el lado opuesto a este ángulo B es este lado que está entre los puntos D y E. Y yo observo que este lado del triángulo rojo es paralelo a este lado del triángulo celeste. Por lo tanto, tienen un ángulo en común o comparten un ángulo y los dos lados opuestos a ese ángulo son paralelos. Por lo tanto, estos dos triángulos están en posición de tales. Observemos estos dos. Yo tengo un triángulo en celeste A, B, C, con sus lados A, su lado B y su lado C. Además de eso, tengo un triángulo rojo que está entre estos puntos de aquí, con sus lados A', B' y C'. Estos dos triángulos estarán en posición de tales, analicémoslos. Comparten un mismo ángulo, que sería el ángulo C. El lado opuesto a este ángulo del triángulo celeste es este lado, AB, y el lado opuesto del triángulo rojo a este ángulo sería este lado, que sería C'. Y yo miro que C y C' son paralelos porque están en la misma posición y son equidistantes. Por lo tanto, comparten un ángulo y sus lados opuestos son paralelos. Por lo tanto, estos dos triángulos son triángulos que están en posición de tales. Aquí lo que me dice adicionalmente es que dos triángulos que estén en posición de tales
tienen sus razones de semejanza iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que el lado A del triángulo celeste es proporcional al lado A' del ángulo rojo. ¿Y cómo lo averiguo? Haciendo su razón de semejanza. A dividido A'. El lado B es proporcional a B'. Y el lado C es proporcional a C'. Estas son las razones de semejanza. Y como son iguales, se trata entonces de dos triángulos semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Que dos triángulos que estén en posición de tales son dos triángulos semejantes, siempre. Dice entonces que tienen los lados proporcionales y además los ángulos iguales. Dos triángulos que estén en posición de tales cumplen con estas dos características, de tener los lados proporcionales. El lado A va a ser proporcional al lado A', el lado B va a ser proporcional a B' y el lado C proporcional a C', que es lo que se escribe aquí. Y además sus ángulos son iguales. Este ángulo es igual porque se comparte. Este es igual a este y este es igual a este. Y cualquier par de polígonos, cualquier par de triángulos que cumpla con esto, se trata de polígonos semejantes. Dice entonces que dos triángulos en posición de tales son semejantes siempre, y dos triángulos semejantes pueden situarse en posición de tales. Quiere decir que siempre que tengamos dos triángulos semejantes podemos colocarlos en posición de tales. Y siempre que podamos colocar dos triángulos en posición de tales se trata de polígonos o de triángulos semejantes. Existen algunos criterios que nos permiten a nosotros determinar si dos triángulos son semejantes entre sí. Muchas veces pues es suficiente una inspección visual para determinar la semejanza de los triángulos, pero no siempre es así. Cuando no es tan obvio, existen criterios que me permiten a mí determinar, dependiendo de las características y de los datos que conozco de los triángulos, determinar si son semejantes o no. Los criterios de semejanza siempre se mencionan, siempre se refieren a la comparación de dos triángulos entre ellos para determinar si son semejantes entre ellos. El primer criterio de semejanza nos dice que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, son semejantes. Nosotros sabemos que los triángulos, por ser triángulos, tienen tres ángulos. Pero el primer criterio me dice que si de los tres ángulos yo tengo dos que son iguales entre ellos, o dos pares que son iguales entre ellos, yo puedo asegurar entonces que se trata de dos triángulos semejantes. Por ejemplo, yo tengo el triángulo grande ABC y este triángulo pequeño DEF. Y yo sé que el ángulo A es igual al ángulo D y que el ángulo B es igual al ángulo E. Por lo tanto, como de los tres ángulos de este triángulo, dos son iguales a los tres ángulos del otro triángulo, yo puedo asegurar, por medio de este criterio, que se trata de dos triángulos semejantes. El segundo criterio de semejanza dice que si dos triángulos tienen sus tres lados proporcionales, son semejantes. Ahora entonces, ¿cuándo voy a utilizar este criterio y cuándo este? En este criterio yo, con conocer la medida de dos ángulos de un triángulo y dos ángulos del otro, obviamente tienen que ser ángulos homólogos, ¿sí? Porque por ejemplo, si aquí yo conozco estos dos y en este otro yo conociera estos dos, tendría que averiguar cuánto mide este ángulo para poder aplicar este criterio. Aquí, al conocer dos ángulos, yo puedo determinar si son semejantes. Pero aquí yo no conozco ningún ángulo. Yo lo que conozco son las distancias de los lados de ambos triángulos. Y yo puedo determinar si esos triángulos son semejantes con las distancias, siempre que las razones de semejanza sean las mismas. Es decir, la razón o la distancia del lado AB debe ser proporcional al lado DE. El lado BC debe ser proporcional a EF. El AC debe ser proporcional al DF. Si ustedes se dan cuenta, entonces, el lado celeste debe ser proporcional al lado celeste, el lado verde al lado verde y el lado rojo al lado rojo. Las razones de semejanza, el lado AC dividido el DF debe ser igual al lado CB
sobre el lado FE y el lado AB dividido DE. Si estas tres razones de semejanza son iguales, quiere decir que sus lados son proporcionales y por lo tanto se trata de dos triángulos semejantes. Es importante entender cómo determinar la razón de semejanza entre dos triángulos, dividiendo la longitud de los dos lados homólogos. El tercer criterio de semejanza me dice que si dos triángulos tienen un ángulo igual y los lados que lo conforman son proporcionales, son semejantes. Aquí entonces yo voy a conocer dos lados y un ángulo. Y me dice que si yo conozco dos lados y el ángulo que conforman esos dos lados, por ejemplo aquí, el lado verde y el lado celeste forman el ángulo E. En este otro, el lado verde y el lado celeste forman el ángulo B. Si yo sé entonces que el lado verde es proporcional a este lado verde, que el lado celeste es proporcional a este mediante las razones de semejanza, y además de eso, yo sé que los ángulos que se forman entre estos dos lados son iguales, yo puedo determinar que se trata de dos triángulos semejantes. En resumen, entonces, yo aplico este criterio cuando conozco solamente dos ángulos, este criterio cuando conozco los tres lados de cada triángulo, y este cuando conozca dos lados y el ángulo que se forma entre esos dos lados. En cualquier caso, puedo determinar si se trata de triángulos semejantes o no. Hablemos un poco entonces de lo que es el teorema de Tales. Todo lo que nosotros hemos platicado hasta ahorita podemos resumirlo en un teorema que se conoce como el teorema de Tales, el cual dice que nos permite calcular longitudes en situaciones reales, en las que no podemos efectuar las medidas directamente. Quiere decir que el teorema de Tales es un teorema que a mí me permite sacar alguna medida o alguna longitud, calcular alguna longitud, cuando por alguna razón me es imposible tomar una cinta métrica e ir a medirla directamente. Miremos un ejemplo. Dice, calcula la altura de un edificio sabiendo que proyecta una sombra de 7 metros al mismo tiempo que un poste de 80 centímetros de altura proyecta a su vez una sombra de 60 centímetros. Siempre que tengamos un ejercicio de este tipo, lo más recomendable es hacer un dibujo o un esquema de lo que nos están planteando. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Bueno, tenemos un edificio y tenemos un poste. Me dice entonces que el edificio tiene una altura determinada, ¿qué es lo que me están preguntando? No la conozco. Lo que sí sé es que el edificio al pegarle el sol proyecta una sombra y esa sombra es de 7 metros. El poste tiene una altura de 80 centímetros y también provoca una sombra o produce una sombra, solo que la sombra del poste es de 60 centímetros. Y lo que me preguntan es, ¿cuál será la altura del edificio? Yo lo primero que observo aquí es que entre el poste y su sombra forman un triángulo. Si yo uno el punto más alto del poste con el punto más lejano de la sombra, aquí lo que yo tengo es un triángulo, ¿sí? Lo mismo pasa entre el edificio, su sombra y los puntos más lejanos de la altura y de la sombra. Si yo uno estos dos puntos, lo que tengo aquí es otro triángulo. Yo puedo observar que se trata de dos triángulos rectángulos porque tienen un ángulo recto cada uno. Por lo tanto, serán triángulos semejantes. Yo puedo entonces aplicar lo que hemos platicado antes para poder determinar la semejanza entre estos dos triángulos. ¿Y cómo era la semejanza entre triángulos? Bueno, tengo que hacer entonces la relación entre los dos lados homólogos, es decir, los dos lados horizontales, y hacer la relación de semejanza entre los dos lados verticales. Si esas dos relaciones de semejanza son iguales, pues se trataría de dos triángulos semejantes. Antes de hacer eso, yo observo que el lado horizontal del poste o del triángulo formado por el poste está en centímetros, mientras que el lado horizontal del triángulo formado por el edificio está en metros. Por regla general, yo sé que no puedo mezclar centímetros con metros, por lo tanto, yo voy a convertir estos 60 centímetros a metros para así tener todas las medidas en metros. Hagámoslo entonces. 60 centímetros lo multiplico por un metro que tiene 100 centímetros, lo que me da 60 por 1 dividido 100. 60 dividido 100 es igual a 0.6 metros. Quiere decir entonces que 60 centímetros equivalen a 0.6 metros.
Lo mismo tendría que hacer con la altura del poste. Están en centímetros, yo lo necesitaría en metros. Yo sé entonces que aplicando esta misma lógica serían 0.8 metros. Ya teniendo mis medidas todas en metros, puedo hacer mi relación de lados. Voy entonces a hacer mi relación de semejanza entre los dos lados horizontales diciendo que 0.6 dividido 7 metros tienen que ser igual a la relación de los dos lados verticales. 0.8 dividido el lado vertical que yo le llamé X, porque es el lado que yo no conozco. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esta es la relación de semejanza entre los dos lados menores y esta es la relación de semejanza entre los dos lados mayores. Como se trata de dos triángulos semejantes, estas dos razones de semejanza son iguales. Y lo que tenemos aquí no es más que el teorema de Tales. ¿Qué es el teorema de Tales entonces? Es nada más que las razones de semejanza entre los lados de dos triángulos semejantes. Si yo observo esto, esta expresión tiene una incógnita que es x, pues yo la puedo despejar, teniendo que x va a ser igual a 0.8 por 7 dividido 0.6. Este 7 pasa a multiplicar y este 0.6 pasa a dividir, la x pasa para arriba. Me queda esto. Al hacer esta operación en mi calculadora, yo voy a tener que x es igual a 9.33. Por lo tanto, el edificio que es x, la altura del edificio tiene 9.33 metros. ¿Qué hubiera pasado si mi relación de semejanza yo la hago del más grande al más pequeño? Es decir, al revés. Si yo relaciono 7 dividido 0.6 y x dividido 0.8, ¿habrá cambiado en algo el resultado? Miremoslo. Relacionemos entonces los lados mayores. X debe ser semejante o proporcional a 0.8. Entonces, x dividido 0.8, que es la relación de semejanza entre los lados mayores, esto debe ser igual a la relación de semejanza entre los lados menores. 7 dividido 0.6. Si yo despejo x aquí, me queda 7 por 0.8 dividido 0.6, que es exactamente lo que tenía yo aquí. Por lo tanto, el resultado es lo mismo. Quiere decir que yo puedo relacionar este triángulo con este, o relacionar este con este, que el resultado va a ser exactamente el mismo, siempre y cuando siga el teorema de Tales. Miremos otro ejercicio. Un observador está situado a 1.5 metros del espejo en el momento en que puede observar el extremo superior del edificio, y sus ojos distan 1.7 metros del suelo. La distancia del edificio al espejo es de 8.1 metros. Determinar la altura del edificio. Hagamos un dibujo. Dice que tenemos a un observador, un espejo y un edificio. Dice que el observador está situado a 1.5 metros del espejo. Aquí está el espejo, el observador está a 1.5 metros del espejo. Además dice que en el momento en que, está a esta distancia en el momento que puede observar la parte superior del edificio. Entonces el observador mira al espejo y observa la parte superior del edificio. Los ojos distan 1.7 metros del suelo. Quiere decir que desde los ojos del observador hasta el suelo hay 1.7 metros. La distancia del edificio al espejo es de 8.1. Del edificio al espejo hay 8.1 metros. Y lo que me preguntan es ¿cuánto tendrá de altura el edificio? Al igual que en el ejercicio anterior, entre los ojos del observador, el espejo y la altura, se forma un triángulo, donde el lado vertical de este triángulo es la distancia que hay entre los ojos del observador y el suelo, 1.7. El lado horizontal es la distancia que hay desde el espejo hasta el observador. Lo mismo pasa con el edificio. Aquí yo formo un triángulo también, donde el lado vertical es la altura del edificio que yo no conozco, el lado horizontal es la distancia que hay entre el edificio y el espejo, y este pues es la visión de mi observador hacia el punto más alto de este edificio. Al lado vertical, que es la altura del edificio, como es lo que me están preguntando, le voy a colocar X. Apliquemos el teorema de Tales entonces, relacionemos el lado vertical con el lado vertical y el lado horizontal con el lado horizontal. Voy a decir entonces que la razón entre los dos lados verticales es x dividido 1.7.
Y la razón entre los lados horizontales son 8.1 dividido 1.5. Como se trata de dos triángulos rectángulos, son triángulos semejantes, las dos razones deben ser iguales. El teorema de Tales entonces me dice que x dividido 1.7 es igual a 8.1 dividido 1.5. Despejamos para x, tenemos que x es igual a 8.1 por 1.7 dividido 1.5. Esto va a ser igual entonces a 9.18 metros, que va a ser la altura de mi edificio. Por lo tanto, el edificio tiene una altura de 9.18 metros. Para terminar, hablemos sobre los polígonos semejantes. Dos polígonos del mismo número de lados son semejantes si tienen sus ángulos iguales y sus lados correspondientes proporcionales. La idea aquí es exactamente la misma. Para que dos polígonos sean semejantes, deben tener la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. La idea es la misma. Es decir, sus razones de semejanza deben ser iguales también. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para que dos polígonos sean semejantes, obviamente deben tener el mismo número de lados. ¿Por qué? Porque tienen que ser polígonos con la misma forma, ¿de acuerdo? Aunque de diferente tamaño. Existen tres características principales para poder determinar la semejanza entre polígonos. ¿Cuáles son? Dice que en dos figuras semejantes, la razón entre dos longitudes homólogas es siempre la misma, es lo que ya habíamos platicado, que las razones entre los lados homólogos deben ser iguales. Pero ahora me dicen que la razón entre los perímetros de dos polígonos semejantes es igual a su razón de semejanza. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sacamos la razón de semejanza de los lados del polígono, esa razón de semejanza de los lados va a ser igual a la razón de semejanza de los perímetros también de los dos polígonos. Y además me dice que la razón entre las áreas de los dos polígonos semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Si yo encuentro la razón de semejanza de los lados, esa razón de semejanza elevada al cuadrado va a ser igual a la razón de semejanza de las dos áreas de los polígonos. Si yo determino la razón de semejanza de las áreas, esa razón de semejanza va a ser igual al cuadrado de la razón de semejanza de los lados. Miremoslo con un ejemplo. El ejemplo nos dice que un cuadrado mide 5 centímetros de lado y es semejante a otro. Con razón de semejanza, K igual a 5 tercios. Determina el perímetro y el área del segundo cuadrado. ¿Qué es lo que me dicen entonces? Bueno, tenemos un cuadrado que mide 5 centímetros por lado. Como se trata de un cuadrado, eso quiere decir que los cuatro lados son iguales. Por lo tanto, este mide 5 y la altura mide 5 y este 5 y este 5. ¿De acuerdo? Además, dice que tenemos otro cuadrado que es semejante a este. Es decir, tiene la misma forma, aunque no necesariamente el mismo tamaño. Quiere decir que los lados del otro triángulo no necesariamente tienen que ser 5, pero tienen la misma forma y son proporcionales. Nos dicen que la razón de semejanza entre los dos cuadrados es de 5 tercios. Y a partir de aquí nosotros debemos determinar cuál es el perímetro y cuál es el área del segundo cuadrado. Para poder hacer eso, pues nosotros primero tenemos que decir que el perímetro de un cuadrado se determina multiplicando la longitud de los lados por el número de lados que tenga. Yo puedo calcular perfectamente el perímetro de este cuadrado que conozco. ¿Por qué? Porque sé que la longitud de los lados es 5 y que tiene 4 lados. Por lo tanto, el perímetro de este cuadrado va a ser igual. La longitud 5 y el número de lados 4. 5 por 4, tengo entonces que el perímetro de este cuadrado es igual a 20. Ahora, aquí es donde viene el concepto que vimos anteriormente, que me decía que la razón de semejanza de los lados o la razón de semejanza de un cuadrado con respecto a otro va a ser igual a la razón de semejanza de los dos perímetros también. Recordemos que la razón de semejanza no es más que dividir un lado dentro del lado homólogo del otro cuadrado. Por lo tanto, la razón de semejanza de los perímetros va a ser dividir el perímetro de un cuadrado dentro del perímetro del otro. Hagamos eso entonces. Como sabemos que esas dos razones de semejanza deben ser iguales, yo voy a tener entonces que la razón de semejanza entre los dos cuadrados va a ser igual a la razón de semejanza entre los dos perímetros.
Con la diferencia yo que el perímetro del segundo cuadrado no lo conozco. 5, que es el lado del primer cuadrado, dividido 3, que será el lado del otro cuadrado, es igual a 20, que es el perímetro de este cuadrado, dividido el perímetro del otro cuadrado. Este es una incógnita que la puedo despejar, por lo tanto, el perímetro del segundo cuadrado va a ser igual a 20 multiplicado por 3 dividido 5. Haciendo esto en mi calculadora voy a obtener que el perímetro del segundo cuadrado es igual 20 por 3, 60 dividido 5. Voy a saber entonces que el perímetro del segundo cuadrado es igual a 12 centímetros. Ahora tenemos que calcular el área del segundo cuadrado. ¿Y cómo son las razones de semejanza del área con respecto a las razones de semejanza a los cuadrados? Yo sé que me dice, bueno, para principiar, sé que el área de un cuadrado se calcula elevando la longitud del cuadrado la longitud del polígono al cuadrado. Yo sé que la longitud de los lados de este polígono es de 5 centímetros. Por lo tanto, su área va a ser igual a 5 elevado al cuadrado. El área serán de 25 centímetros cuadrados. Ahora, conociendo el área de este polígono, yo puedo determinar el área del otro polígono, utilizando el concepto de las razones de semejanza de las áreas, que me dice que la razón de semejanza de los dos polígonos elevada al cuadrado tiene que ser igual a la razón de semejanza de las dos áreas. ¿Qué me dice esto? ¿Cuál es la razón de semejanza entre mis dos cuadrados? La razón de semejanza entre los dos cuadrados es de 5 tercios. Esta razón de semejanza elevada al cuadrado debe ser igual a la razón de semejanza entre las dos áreas. Esta es el área del primer cuadrado y esta es el área del segundo cuadrado, que es el área que yo ando buscando, no conozco, pero la puedo despejar de aquí. Por lo tanto, el área del segundo cuadrado me va a quedar igual. Esto elevado al cuadrado, yo sé que este cuadrado afecta al 5 y afecta al 3. 5 al cuadrado serían 25 y 3 al cuadrado serían 9. Por lo tanto, el área al cuadrado me va a quedar 25 multiplicado por este 9 que pasaría aquí, dividido este 5 al cuadrado que serían 25, que pasaría aquí abajo. Yo tengo 25 arriba y tengo 25 abajo, los puedo eliminar. Por lo tanto, el área del segundo cuadrado es igual a 9 centímetros cuadrados. Si nosotros quisiéramos verificar que todo lo que platicamos es correcto, entonces la razón de los dos perímetros tendría que ser igual a 5 tercios. ¿Y cuál es la razón de los dos perímetros? El perímetro del primer cuadrado es 20 y el perímetro del segundo cuadrado, según calculamos, es 12. Si yo simplifico esto, digo, la mitad de 20 son 10, la mitad de 12 son 6. Le vuelvo a sacar mitad, la mitad de 10 son 5, la mitad de 6 son 3. Quiere decir que la razón de semejanza entre los dos perímetros es 5 tercios, que es exactamente igual a la razón de semejanza de los dos cuadrados. Por lo tanto, esta respuesta es correcta. ¿Y qué me dicen las razones de semejanza de las áreas? Me dice que el cuadrado de esto debe ser igual a la razón de semejanza de las áreas. El área del primer cuadrado es 25, el área del segundo cuadrado es 9, y eso tiene que ser igual a 5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Yo sé que 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, por lo tanto comprobamos que es cierto que la razón de semejanza de las áreas es igual a la razón de semejanza del cuadrado elevado al cuadrado.